Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. El fin de semana hubo elecciones en Brasil y el candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, se alzó con el triunfo y es el presidente electo. Tomará posesión en enero próximo. Un poco para analizar el significado de este triunfo y también lo que representa para la región latinoamericana. Estamos invitando a conversar a Elías García. Él es un analista, periodista y director de una casa experta precisamente en el análisis de riesgo, monitores en Latinoamérica. Bienvenido, Elías, a Express News Noticias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con tu audiencia, María Victoria. Muchas gracias. Elías, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Qué significa este triunfo de Lula da Silva en Brasil? Por un lado, es el funcionamiento de la democracia, por un lado. Eh, a pesar de algunas acusaciones sobre el funcionamiento del proceso electoral, una realidad es que democráticamente hubo una transición entre un presidente y otro y eso siempre se agradece, sobre todo en América Latina, donde cada vez es un proceso más complejo. El triunfo de Lula da Silva llama mucho la atención porque es un candidato que fue condenado por corrupción, condenado, sentenciado a prisión por uno de los escándalos más grandes de la historia, el recordado Odebrecht, que todavía sigue en curso. Y a pesar de todo eso, termina imponiéndose por un margen muy estrecho a el ahora expresidente Bolsonaro. Aquí hay un elemento muy importante que es quizás lo que nos lleva a ver ciertas similitudes con otros procesos en América Latina. Entonces, a pesar de todas esas condiciones que pudieran parecer favorables para Bolsonaro, pues Bolsonaro no hace una buena campaña. Bolsonaro tiene una gestión de gobierno que tiene unos picos, es como muy polarizante. Hay gente que o termina amando a Bolsonaro o lo termina odiando y temiendo. Entonces, no hace una campaña sencilla, eh, más bien apuesta a que con su gestión, apuesta a que con su carisma y con el arraigo de unos votos duros, el sector evangélico pentecostal, por un lado, sus actitudes conservadoras y también esa línea dura más de red social que lo que pudiera un político comprometerse en este momento, pues genera miedo y genera que al final mucha gente opte por un malo conocido como Lula, que sí hizo una campaña como uno pudiera recomendarla, haciendo alianzas, trabajando con sectores incluso que en el pasado lo adversaron, pues en esta vez hizo alianzas, se fortaleció con esas alianzas y fue como una candidatura mucho más sólida, con una campaña mucho más cercana a la gente. La de Bolsonaro fue banalizar lo que era una campaña a través de redes sociales, sus videos en TikTok, pues generaban muchos likes, muchas, compartirlo, pero eso no genera un alcance, una penetración en un elector. Hay una diferencia muy grande en eso. En ese contexto, pues tenemos entonces dos candidatos, ambos muy experimentados de alguna manera dentro de sus corrientes. Sin embargo, a Bolsonaro también se le adjudicaban algunos temas bien pesados, si se quiere, como la promoción de la violencia, de las actitudes, si se quiere, de extrema derecha. Tal vez eso influyó, ¿crees? Y es que ahora hay una serie de etiquetas que sirven como un arma arrojadiza. Es decir, si tú crees en la propiedad privada, entonces inmediatamente eres calificado como fascista, como
capitalista salvaje, enemigo del pueblo, del desvalido, y ya con eso te neutralizan. Al mismo tiempo, si tú propones un sistema de salud social inclusivo que sea accesible para los más necesitados, inmediatamente eres tachado de izquierda, ultraizquierda, comunista, intransigente, etcétera. Entonces, el discurso político eh, se ha fragmentado, los significados no son los que tradicionalmente eran, y entonces es muy confuso. Uno, por ejemplo, toma solo la relevancia que da en su discurso Bolsonaro a la familia, pues buena parte de América Latina pudiera estar de acuerdo con Bolsonaro, porque es firme creyente del valor de la familia, de la importancia de la familia, en los valores, en la educación de los hijos, etcétera, como pilar de la sociedad, ese discurso que es muy tradicional, pero que tiene mucho arraigo en América Latina. Ahora, Bolsonaro tiene unas posiciones muy contrarias, muy frontales, que generan un rechazo. Por lo general, no se discuten ideas, sino se discuten percepciones. Se busca generar amor, miedo, odio, y eso se logra siempre con elementos muy fáciles y muy gráficos. Agitar los fantasmas que todos llevamos. Tiene una actitud que va en favor de los valores occidentales, la libertad de expresión, libertad de propiedad, etcétera, pero lo ves tú haciendo lazos con Putin, te genera un cortocircuito, porque Putin en este momento está moviéndose en un eje distinto. Ahora, el resultado deja una situación bastante compleja también en Brasil, porque es un triunfo de 51-49. Si se quiere, eso demuestra que la mitad del país está con uno y la otra mitad con el otro. Entonces, una bipolaridad muy fuerte que puede significar para un gobierno de Lula, que además tampoco está fortalecido en el Parlamento, ¿no? Sí, Lula no va a tener un periodo sencillo, no va a ser el Lula de antes, ¿no? Pues por cierto, el Lula por el cual muchos de sus seguidores votaron. Eso no va a poder repetirse porque el Parlamento está con Bolsonaro. Es decir, las organizaciones políticas aliadas de Bolsonaro son quienes obtuvieron la mayoría en las elecciones. De modo que Lula va a gobernar con un parlamento en contra y con un país, tal como bien dices, dividido, porque es una elección donde hubo mucha votación y la diferencia entre ambos es muy pequeña. Mientras que, si se quiere, Lula ahora está lanzando, si se quiere, los mensajes en positivo, hablando de reunificación del país. En contraposición, Bolsonaro mantuvo silencio sobre el triunfo de Lula por casi por 48 horas. ¿Cómo se puede interpretar eso de cara a los retos que le vienen a Brasil? Que va a haber confrontación eh, y se puede expresar de muchas formas. Afortunadamente, Brasil ya tiene una tradición democrática más consolidada, de modo que hay instituciones que puedan como que ecualizar todo el ruido que hay en este momento y toda la confrontación que va a haber. Adicionalmente, Lula va a contar, por supuesto, con un respaldo regional, que eso no es que vaya a generar un peso decisivo para él, pero sí es importante contar con un respaldo regional, internacional, sobre todo de sus principales vecinos. Va a tener al gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro lo va a tener, por supuesto, en apoyo. Obviamente va a contar con Petro, va a contar con el respaldo que pueda darle también el presidente López Obrador, porque esa es la otra realidad que queda.
Nunca antes en América Latina había estado el continente, las 5 economías más grandes del continente, en manos de presidentes que son, por un lado, son populistas y en segundo lugar tienen un rasgo indudablemente hacia la izquierda, hacia el comunismo. Esa es su agenda, no es un secreto aquí para nadie. Entonces, por supuesto que viene un cambio importante para la región y eso genera mucha incertidumbre y genera riesgos. Entonces, tanto en lo internacional para Lula como para lo local, para lo nacional, para su país, va a ser una gestión que va a tener turbulencias porque el hecho de que esas 5 economías grandes estén orientadas bajo un parámetro que no es necesariamente ni efectivo desde el punto de vista económico, ni efectivo desde el punto de vista social. Lo hemos visto en lo que ha ocurrido en los últimos años, pues es evidente que vamos a tener procesos de migración a raíz de las realidades que se estén dando en Colombia, en Venezuela, en Brasil, y eso a su vez va a tener su impacto en México, que por lo visto Estados Unidos está utilizando a México como su gran muro de contención, sobre todo en temas de migración. Y ya para cerrar, Elías, ¿qué significa que prácticamente ahora eso que ya mencionabas, el hecho de que América Latina se haya inclinado tanto a la izquierda? ¿Por qué ha pasado esto? Y qué repercusiones puede tener también en ese ámbito internacional? Pues no solamente, como decías, es Brasil, es Colombia, es Venezuela, es México. Hay muchos elementos para explicar esto. Una, 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 una forma, una de las variantes para explicarlo es el desgaste de los partidos tradicionales que llegan a elecciones sin un candidato fuerte. Caso de México, caso de Colombia, caso histórico de Venezuela, caso de Chile y caso de Argentina. Entonces terminan imponiéndose candidatos que de haber existido un contendor fuerte quizás no hubiesen ganado. Petro gana prácticamente solo en esa campaña presidencial. Los partidos de oposición colombianos nunca pudieron articular un contendor. En México ocurrió exactamente lo mismo. López llega a la campaña sin adversario. Los dos adversarios de los partidos tradicionales eran sumamente débiles. De modo que fue una contienda muy fácil. Quizás no se está votando por izquierdas o derechas, porque como dije al principio, son unas etiquetas que ya son cada vez más difusas. Se está votando es por el populismo. Entonces, ante la incertidumbre que hay luego del COVID, la amenaza de guerra nuclear de Rusia-Ucrania, la incertidumbre económica que hay a raíz de todo esto, la mayoría o buena parte de los electorados se inclinan por alguien que les ofrezca ser alguien paternal, alguien que te va a cuidar, alguien que te va a dar cosas gratis, educación, salud, y te va a proteger de todos estos riesgos que están en el país. Y entonces esa es una agenda populista que, como sabemos, en América Latina, pues siempre lleva a una crisis mayor. Nos dejamos llevar por el populismo y al final terminamos pagando las consecuencias. Bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con Elías García Nava, analista, periodista, y quien nos está precisamente dando este análisis especial de lo que pasó en Brasil y lo que significa esto en América Latina.